Muy buenos días, apreciados estudiantes. Nuevamente en línea para una nueva clase de operaciones unitarias. Hoy vamos a ver el cálculo de las torres de absorción de múltiples etapas en contracorriente. Vamos a ver inicialmente las torres de absorción de platos. Las torres de absorción de platos son dispositivos que permiten el contacto discontinuo entre el líquido y el gas que circulan en contracorriente a lo largo de la torre. Está formado por una serie de platos o etapas y en cada una de ellas se pone en contacto el líquido y el gas, separándose después para entrar a una nueva etapa. La etapa se denomina etapa teórica o ideal cuando el líquido y el gas que salen de esa etapa alcanzan entre sí las composiciones de equilibrio. Aquí justamente tenemos, ¿no es cierto?, una torre de absorción. Tenemos cada uno de estas bandejas es una etapa, o sea, es esto justamente lo que vamos a ver enseguida. Esta es una etapa. Entonces la torre está formado por varias etapas. El contacto es discontinuo porque el gas y el líquido se ponen en contacto, y esto, el gas y el líquido se ponen en contacto en una etapa, ¿no? En una etapa. Esta es una etapa. Por ejemplo, esta es la etapa N. Entonces el gas que viene del plato inferior, que sería la etapa N+1, ¿no es cierto?, pasa a través del líquido. ¿Listo? Al pasar el gas a través del líquido se lleva el soluto. Por decir, tengo aquí agua, ¿no es cierto? Y aquí tengo amoníaco, ¿no? Entonces, al pasar el agua, el amoníaco es soluble, en el agua. Entonces, logro separar del gas el amoníaco. Tengo aquí una mezcla aire-amoníaco, pasa a través del líquido, se absorbe el amoníaco y tengo por la parte superior sale el gas con menor contenido de amoníaco. El amoníaco se absorbe en el líquido, en este caso el agua. Se considera una etapa ideal o teórica cuando del plato sale o han alcanzado las composiciones de equilibrio. ¿Está bien? Entonces vamos a estudiar este tipo de platos hoy. Esto es justamente un absorbedor. Tengo la entrada del gas en la parte inferior. La entrada del gas. ¿No es cierto? No nos olvidemos que el gas tiene una alta concentración de soluto, por decir aire y amoníaco. Tiene una alta concentración de amoníaco. ¿Qué quiere? Quiere separar el amoníaco del gas. Entonces entra la mezcla aire-amoníaco por la base y esto va burbujeando a través de las etapas. Y tengo por la parte superior la salida del gas, pobre en amoníaco, porque el amoníaco, al ponerse en contacto con el agua, el amoníaco es bastante soluble en el agua. Entonces tengo la entrada del líquido, agua, por decir algo. Entonces el agua
por gravedad fluye hacia la parte inferior y el gas asciende. Al pasar a través del agua, no nos olvidemos que el gas es una mezcla de aire y amoníaco. El amoníaco se transfiere al agua, ¿está bien? Y por la parte superior tengo un gas en amoníaco, ¿no? Tengo un gas pobre en amoníaco en la parte superior. Bien, pero ¿qué sucede con el líquido, con el agua? El agua a la entrada no contiene amoníaco, pero como el amoníaco pasa de la fase gaseosa a la fase líquida, cada vez el agua tiene mayor concentración de amoníaco, ¿no? Tiene más, y sale por la parte inferior, salida del líquido. Aquí a la salida tiene mayor concentración el agua de amoníaco. El amoníaco es el soluto. Entonces, en este tipo de torres, ¿no es cierto?, el contacto es discontinuo. El líquido y el gas circulan en contracorriente a lo largo de la torre. ¿Está bien? Nosotros vamos a enumerar las etapas en sentido descendente, indicando como subíndices las composiciones del gas y del líquido de la etapa que procede. Entonces, tendría aquí el plato 1, plato 2, plato 3 y así hasta el plato N. Este sería el último plato, N. Entonces, en forma descendente vamos a enumerar el número de platos. Bien, aquí lo que hay que nuevamente aclarar es que el contacto entre el gas y el líquido es en forma discontinua, ¿no es cierto? Solamente existe intercambio de masa o transferencia de masa en los platos, ¿no es cierto? En forma discontinua. Y se asume que en cada plato, ¿no es cierto?, alcanzan las composiciones de equilibrio, ¿no? Las composiciones de equilibrio. Estas composiciones de equilibrio lo podemos hallar mediante la ley de Raoult, mediante la ley de Henry, ¿no es cierto? Entonces, composiciones de equilibrio. Bien, nosotros vimos la clase anterior. En la fase gaseosa se pueden hallar las composiciones, fracción molar, ¿no es cierto?, kilomoles de soluto en la fase gaseosa, kilomoles totales en la fase gaseosa. Pero también esta fracción molar, en la fase gaseosa se puede hallar como la presión parcial del soluto sobre la presión total. O sea, debo hallar, por decir algo, tengo amoníaco y aire a la presión total de una atmósfera. Debo hallar la presión parcial del amoníaco en la mezcla amoníaco-aire, presión parcial. Divido esa presión parcial entre la presión total, tengo la fracción molar en la fase gaseosa. O sea, para hallar la fracción molar del soluto en la fase gaseosa, debo hallar la presión parcial del soluto en la fase gaseosa y dividir esa presión parcial sobre la presión total. ¿Está bien? Perfecto. También se puede hallar de esa forma. Relación molar. Vimos nosotros en la clase anterior, existe una relación, ¿no es cierto?, la relación molar, para pasar la fracción molar a relación molar. G es la velocidad molar total en la fase gaseosa. Esto también lo explicamos en la clase anterior, ¿no es cierto? Total. Se refiere al soluto más el inerte. G', velocidad molar del disolvente. Esto es solamente del disolvente. Si yo tengo una mezcla aire-amoníaco, ¿cuál es el disolvente? El aire no se difunde. Entonces eso lo voy a llamar G'. ¿Está bien? En la fase líquida, tengo la fracción molar
en la fase líquida. Moles de soluto en la fase líquida o kilomoles de soluto en la fase líquida sobre kilomoles totales en la fase líquida. ¿No es cierto? Entonces debe dividir el número de moles de soluto. Si es amoníaco, los kilomoles de amoníaco en la fase líquida sobre los kilomoles totales. Kilomoles de amoníaco en la fase líquida sobre los kilomoles totales. Cuando digo kilomoles totales, si tengo amoníaco y agua, me refiero a la suma de ambos, kilomoles totales, amoníaco más agua, esos kilomoles totales. Solutos serían los kilomoles de amoníaco, solamente amoníaco en la fase líquida. ¿Está bien? Puedo pasar la fracción molar, más bien la fracción molar, sí, a la relación molar, ¿no es cierto? También vimos una relación la clase anterior. L solamente es la velocidad molar total en la fase líquida. Kilomoles totales. ¿Qué quiero decir kilomoles totales? Agua más amoníaco. En la fase líquida, total, por metro cuadrado hora. L', velocidad molar disolvente en la fase líquida. Disolvente. ¿Cuál es el disolvente en la fase líquida? El agua. Kilomoles de agua en la fase líquida por metro cuadrado hora. Entonces es mejor trabajar con L', porque el agua no se difunde. El agua a la entrada y a la salida permanece constante. ¿Está bien? El agua no se difunde. ¿Qué se difunde entonces? El amoníaco. ¿Ya? Entonces, cuando yo trabajo con la velocidad molar del disolvente en la fase líquida, la velocidad molar del disolvente es constante a lo largo de la columna de absorción. Y lo mismo, la velocidad molar en la fase gaseosa del disolvente también es constante. Entonces, al realizar balances másicos, balances de soluto, es mucho más conveniente trabajar con velocidad molar del disolvente en la fase gaseosa, velocidad molar del disolvente en la fase líquida. No nos olvidemos, pero que el disolvente en la fase gaseosa es aire, ¿no? El disolvente en la fase líquida es el agua. En el caso particular de que esté empleando una mezcla, ojo, eso es para un caso particular, estoy ejemplificando. Si yo tengo una mezcla de amoníaco, aire en la fase gaseosa, el inerte, el disolvente es el aire. Y si yo estoy aplicando agua para absorber, el disolvente es el agua. El soluto es el amoníaco. ¿Está bien? Bien, entonces con esta aclaración podemos indicar lo siguiente. Aquí ya tengo una torre. Consideremos una torre con N P etapas, NP etapas teóricas. Numerando las etapas en sentido descendente e indicando como subíndices de las composiciones del gas y del líquido la etapa de que proceden. De acuerdo con un balance general de masa, el componente a absorber resulta esta primera ecuación. ¿No es cierto? Aquí tengo, miren, aquí está en función de la velocidad molar total de la fase gaseosa. Velocidad molar. Por eso no lleva prima, ¿no? Por la fracción molar. Esto es el soluto que ingresa por la base aquí. Está ingresando por la base, ¿cierto? Velocidad molar total por la fracción molar. Soluto que ingresa. Pero también puede ingresar soluto en el líquido, ¿no
¿no es cierto? Entradas, ambos son entradas a la torre. Esta es una entrada y esta es la otra, el líquido. El líquido también puede llevar soluto, entonces es, ¿no es cierto? Aquí L, velocidad molar total en la fase líquida. Velocidad molar total en la fase, por su fracción molar. Entonces la entrada de soluto sale por la cúspide, puede salir en el gas. Esto es la velocidad molar total del gas que sale por su fracción molar. Y también sale por la base. Esto viene del plato NP, ¿no? Velocidad molar total por la fracción molar, ¿no es cierto?, que sale. Tengo un balance. Bien, aquí no puedo factorizar. ¿Por qué? Porque la velocidad molar total, ¿no es cierto?, eso no es constante. La velocidad molar total en la fase gaseosa no es constante. Esta velocidad molar y esta velocidad molar son distintas porque son velocidades molares totales. La velocidad molar total cambia. Aquí tengo la velocidad molar total en la fase líquida y aquí también. Ambos cambian. Entonces, como dijimos hace un momento, es mejor expresar los balances en función, ¿no es cierto?, de la velocidad molar del disolvente. ¿Está bien? Entonces aquí tengo la velocidad molar del disolvente. Aquí, el disolvente. ¿Qué es el disolvente? Es el aire, ¿no? O el gas que no se difunde. ¿Está bien? Entonces, el aire, al entrar, por decir, está entrando aire y amoníaco, el aire que ingresa sale la misma cantidad, G', ¿ya? Sale la misma, porque el aire no se absorbe. ¿Y qué se absorbe? El amoníaco. El amoníaco es el que cambia, pero el aire no. Por eso digo velocidad molar del disolvente. Entonces puedo expresar, puedo multiplicar por su, aquí ya es mayúscula, por la relación molar. La relación molar del gas que ingresa, ¿no? La relación. ¿Pero qué es la relación molar? Es kilomoles de soluto, kilomol de disolvente. ¿Está bien? Kilomol de soluto, kilomol de disolvente. Como esto es G' es disolvente, con disolvente del denominador de la relación molar se anula. Y tengo kilogramos de soluto. ¿Está bien? Ojo, aquí es mayúscula, no es minúscula. Minúscula es fracción molar. Mayúscula es relación molar. Bien, aquí tengo L'. ¿Qué es L'? L' es la velocidad molar del disolvente. ¿Está bien? Entonces, L'. Si yo estoy absorbiendo amoníaco con agua, L' es el agua. L', ¿cierto? Agua. El agua no se difunde. El agua que ingresa, el líquido absorbente, el agua sale L', ¿no? ¿Qué se difunde? El amoníaco, sí. El agua aquí no tiene amoníaco, por decir a la entrada. Es agua pura. Pero a medida que pasa a través de la columna de absorción, el agua permanece constante. Cierto que a la salida el agua que sale tiene mayor contenido de amoníaco, el soluto. ¿Está bien? Tiene mayor contenido, pero el agua no aumenta ni disminuye. El agua es constante. Lo que sí aumenta es la cantidad de amoníaco que acompaña al agua. Aquí a la entrada, ¿no es cierto?, tenía agua pura, pero a medida que pasa a través de la columna de absorción, el agua tiene cada vez mayor concentración de soluto. Pero el agua no cambia. La cantidad de agua sigue la misma cantidad. Lo que sí, a esa cantidad de agua, que es el disolvente líquido, acompaña cada vez más cantidad de soluto. Entonces el agua no cambia. Por eso que digo velocidad molar del disolvente.
Como estos son constantes, multiplico por la relación molar, ¿no es cierto?, a la entrada, multiplico por la relación molar a la salida. Aquí está X mayúscula, ¿está bien? Entonces, como son constantes G' y L', es posible factorizar, ¿está bien? ¿No es cierto? Tengo aquí factorizo, a la entrada tiene mayor concentración de soluto que a la salida, ¿cierto? Realizo operaciones de espejo. El flujo másico del disolvente en la fase líquida, velocidad molar del disolvente en la fase líquida, la velocidad molar del disolvente en la fase líquida, divido sobre la velocidad molar del disolvente en la fase gaseosa y hallo esta relación. Siento aquí tengo la relación molar en la fase gaseosa. Relación molar en la fase gaseosa a la entrada de la columna de absorción. Relación molar menos la relación molar del soluto en la fase gaseosa a la salida. ¿Está bien? Las Y son mayúsculas, son relaciones molares. Aquí tengo XN mayúscula, relación molar, ¿no es cierto?, en la fase líquida. Relación molar en la fase líquida. Esto quiere decir kilomoles de soluto sobre kilomol de disolvente. ¿Dónde? A la salida, en la base. ¿Cierto? Es mayor. Menos la relación molar de soluto en la fase líquida. Kilomoles de soluto sobre kilomol de disolvente en la fase líquida. Esto es a la entrada. En muchos casos a la entrada, la relación molar a la entrada de soluto sobre el disolvente cero, muchas veces este es cero. Entonces a esta ecuación se lo conoce como la ecuación de la línea de operación. ¿Está bien? Entonces tenemos dos ecuaciones. La clase anterior vimos la curva de equilibrio, ¿no es cierto?, mediante la relación de Raoult, la relación de Henry. Entonces vimos las curvas de equilibrio. Y hoy estamos determinando, ¿no es cierto?, la ecuación de la recta de operación. Esta recta de operación corresponde a una recta que pasa por los puntos X sub 0 y Y sub 1. X sub 0 y Y sub 1. Y el otro punto sería XNP y ENP más 1. Es la ecuación de una recta cuya pendiente es la relación velocidad molar del disolvente en la fase líquida sobre la velocidad molar del disolvente en la fase gaseosa. Esto es la ecuación de una recta. ¿Está bien? Bien, vamos a realizar una pausa aquí. En 5 minutos volvemos a conectarnos.